suficiente ya con el ruido en torno a esta investigación, no investigación, entendió el que entendió, de la casa en Houston, en donde vivió el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo decía, ¿qué más se puede explotar por parte de estos personajes que han quedado evidenciados? Hay que decirlo. Raúl Olmos, a quien le tenía mucho respeto por las investigaciones que había realizado en el pasado, es uno de los que queda expuesto. Y por el propio presidente hoy, que cuestionó a Carmen Aristegui por hablar del prestigio de este que encabezó la supuesta investigación. Bueno, pues veo esto que publica Carmen Aristegui en Aristegui Noticias. Investigación sobre casa de Houston surgió de una pista que nos dieron desde dentro de presidencia, dice Raúl Olmos. Híjole, insisto, como si ya no hubiera suficiente ruido, ahora un soplón, un traidor al interior de la presidencia de la República, en el círculo más cercano del presidente, o al menos es el comentario con un alto grado, creo yo, de insidia de Raúl Olmos para que se vuelva a cimbrar políticamente el presidente. Dice, entre otras cosas, Raúl Olmos, director de la Unidad de Periodismo de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dijo que el reportaje de la casa de Houston surgió de una pista que le dieron desde dentro de la presidencia de la República, y cito, estamos volviendo a metodologías que nos permiten cultivar las fuentes, el cara a cara, el buscar a la fuente que puede tener el documento, el buscar a viudas del poder, gente que no puede compartir. Eso lo estamos cultivando mucho en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No es necesariamente información directa que obtenemos de las autoridades porque no lo tienen vetado, digamos, nos tienen restringida la información. Entonces lo que estamos haciendo es cultivar las fuentes, el cara a cara, el ir a buscar la información donde intuimos que puede estar en manos de alguien, y eso nos ha dado grandes frutos. Por ejemplo, dijo, el caso de la casa de Houston, ¿cómo lo conocimos? Incluso, fíjense, me llama mucho la atención que Raúl Olmos no se refiere a la casa gris, como ya se refiere la mismísima Carmen Aristegui. Dice Raúl Olmos, por ejemplo, el caso de la casa de Houston, ¿cómo lo conocimos? Lo conocimos de una fuente de dentro de la presidencia, y que bueno, que lo escuche el gobierno federal, porque de adentro salió una pista que seguimos, y como decimos en el periodismo de investigación, esa fue la cola de la rata que tuvimos que jalar para encontrar y descubrir los elementos potentes de esta investigación. Pues iba bien Raúl Olmos, pero ¿cuáles potentes? ¿Cuál investigación sólida, hombre? Y bueno, pues aquí viene la pregunta. ¿A quién se referirán? ¿A alguien que estuvo y ya no está? ¿O a alguien que está y traiciona? Y bueno, échale esa leña al fuego, échale más leña al fuego, querido César. Con todo respeto, Vicente, yo creo que se refiere a alguien que estuvo y ya no está, porque hay que recordar algo. A ver, no se critica el hecho de que se dé a conocer una nota, se critica el hecho de que tú terminas haciendo inferencias sin verificarlas, y tú estás asegurando que existe un conflicto de intereses en donde no existe ningún conflicto de intereses, y que lo haces con una intención de golpeteo. En pocas palabras, y perdón por la palabra, de putear al presidente. Esa es la realidad. Y esa es la parte que yo siempre lo he dicho y lo he considerado. Yo incluso en mis columnas siempre lo dije, que tenían que tener cuidado porque al interior del gabinete había muchas filtraciones que única y exclusivamente alguien del gabinete le pudo haber dado a ciertos medios de comunicación. En cuanto a documentación en específica, que es como lo que estamos viendo ahorita con las observaciones de la Asamblea, de la Auditoría Superior de la Federación. Como para que veas cómo el chiste es sacar de contexto las cosas en cuanto a las observaciones. Entonces ya empezaron a hablar de un sinnúmero de dinero y de cantidades que no han ni siquiera sabido analizar cómo se lleva a cabo ese análisis, cuáles fueron las observaciones y cómo se contestaron las observaciones. Yo, con todo respeto, creo que incluso el presidente se dio cuenta que había personas cercanas en su gabinete que le hacían creer una cosa, por eso el presidente contestaba con yo tengo otros datos,
para tratar de justificar el mal trabajo que estaban realizando esos secretarios de Estado y esos funcionarios, y a su vez que hubo algunos otros que abusaron de la posición de privilegio donde se encontraban para incluso sacar algún tipo de beneficio de carácter personal. Y yo lo denuncié en 2 o 3 columnas que escribí, y sí creo que se refiere a alguien del pasado. ¿Cómo ves tú, Carla? Así como me están a punto de noquear, están a punto de darme el golpe que me va a tirar a la lona y grito, pero me enteré por alguien cercano a ti, como esperando que no les dé el presidente el último golpe a la credibilidad, ¿o cómo lo entiendes tú? Pues sobre esto yo observo 2 cosas. Primero, si no han podido probar fehacientemente todas esas especulaciones, todo lo que hay alrededor de esta investigación que está muy mal orientada, muy mal planteada, que cojea de todos lados, que se ha dicho una y otra vez que no tiene sustento periodístico, investigativo, pues decir esto, yo creo que es como estirar más la liga, es decir, este tema, pues ya lo tenemos día tras día en la agenda pública. Se ha dicho que pues ha sido como la nota que ha dado la oposición hasta el momento más estructurada. Yo no creo que esté tan estructurada, pero creo que sí mediáticamente se ha manejado de tal forma que ha hecho muchísimo escándalo, ¿no? Y que ha estado por eso mediáticamente vigente, pues ya lleva 3 semanas, ¿no? En la agenda mediática. Pero pues tiene su, digamos, tendría su fin, digamos, natural, pues a la luz de las declaraciones de los actores, pues ya salió Baker Hughes a mostrar documentos, ¿no? A hablar de de la ausencia de una relación laboral entre Pemex y este trabajador que no tiene, pues, sí influencia, digamos, directa con estos contratos o con más bien la renovación de los contratos que vienen desde muchos años antes, pero pues como no hay más, ahora este tema otra vez lo refresca, ¿no? Y podemos especular muchas cosas, pero yo creo que así como el reportaje no tiene sustento y no ha podido ser, pues, digamos, parte de una un fehaciente planteamiento que ponga en jaque a lo que están acusando, que es el supuesto conflicto de interés, pues tampoco este tema, no podemos tener certeza de él, pero sí está manteniéndolo o tratando de mantenerlo en la escena. Oye, Carla, a ver, yo te quisiera preguntar, interrumpiendo a Vicente, ¿no se te hace ilógico que terminen buscando una casa y pagando una renta cuando supuestamente hay un conflicto de intereses, porque en teoría tratan de ver como si hubiera un beneficio? Pues no hubiera sido más fácil que les regalaran una casa, incluso en nombre de la esposa, para que no hubiera problema. O sea, esa es la parte de la lógica que no entiendo. Es el problema básico, es lo primero. ¿Por qué una renta? Es decir, algo que te lo están dando por un tiempo determinado, además pagando por él, es un privilegio o algo así. Pues de ser así, yo como he rentado muchos años, ya resulta que eso casi que son mis propiedades. Es que desde ahí cojea todo el tema. Si digamos van a aceptar ese tipo de soborno en el caso de que hubiera un conflicto de interés, pues qué barato le salió. O sea, digo, a ver, está bien que seamos chairos y entonces, ¿qué? Porque somos chairos, somos poquiteros. O sea, en IGA, ¿qué fue? La Casa Blanca, millones de dólares, todo lo demás. Y aquí estamos hablando de contratos de Pemex, va a ser una rentita, o sea, porque nos dieron como cosa menos, o qué, no entiendo, ¿no? Y además de una casa promedio, ¿no? Para la zona, para el espacio, que en realidad no resulta como un lujo mayor. Déjenme meter... ¿No? O en Nueva York, o por qué no como la casa del hijo de Krause. A ver, que me expliquen, como en la casa del hijo de Krause, ¿no? De que $3.5 millones, o sea, hay nomás por cualquier detallito, ¿no? Pero creo que mucho de esto tiene de ese clasismo, César. Solo como ejemplo, ahorita se me viene a la mente algo que escribió Pedro Miguel, de que iba escuchando en el Uber a Carlos Loret de Mola entrevistar a Xóchitl Gálvez, y alguien le escribió que, o sea, sorprendido de que un chairo, de que una voz de la Cuarta Transformación como Pedro Miguel tuviera Uber, y dice, sí, y disculpen que también tengo refri, pero así no, así literalmente me voy a incluir, pero así nos ven. Hace unos días escribí
que yo que tengo muchos años viviendo en Estados Unidos, o tenía muchos años viviendo en Estados Unidos, en la infinidad de contratos de renta, de compra y venta de propiedades en veintitantos años, pues sé que no hay nada extraño en descargar un contrato de internet, porque eso no es lo que le da validez, sino las firmas y el proceso legal que se lleve. Me dijeron, tú pasas... Mi querido Vicente, el pago de impuestos. ¿Sí? Claro. Parte que no ver, a ver, ellos tratan de justificar lo injustificable y es la parte que a mí me molesta. Ellos dicen que sí pueden checar qué hace y meterse en la vida privada del hijo del presidente y su esposa porque son personajes públicos. Pero si hablamos de Carlos Loreto, de cualquier otro periodista que está ligado también como un personaje público y ligado a esos grandes empresarios que están en contra de este gobierno, entonces ahí estamos cometiendo un delito contra la libertad de expresión. Cabrón, que alguien me lo explique, porque yo soy abogado y no entiendo cómo hacen esas injerencias, esas diferencias tan sustanciales, porque pues, más bien aplican la ley del embudo, mi querido Vicente, que es lo ancho para ellos y lo angosto para uno. O sea, así de fregones me salieron. Así es. Además que es un personaje adulto, mayor de edad, que no es dependiente económico del presidente, es decir, ahí la relación está totalmente postiza, ¿no? Pero hasta eso, Carla, ¿cómo han golpeado al hijo? De mantenido, igual que su papá. No ha trabajado por tantos años, ¿de qué se mantiene? Eso también es importante lo que está señalando, Carla. Es machista porque pues se empieza a especular un montón de cosas y no se cree, por ejemplo, que una mujer que lleva muchos años trabajando y que es autónoma y que es una profesionista pueda tener, digamos, que su propio dinero. Y ahora, pues, la burla viene porque que si ahora él es mantenido de la esposa, para empezar que no lo creen, que está guapa y por qué anda con alguien con las características físicas del hijo del presidente. Clasismo, racismo, machismo. Pero es que yo no me iría por ese lado de la defensa. A ver, dicen que el hijo del presidente no puede ejercer como abogado en los Estados Unidos porque no está registrado ni ha pasado el examen de la barra. A ver, por el amor de Dios, tú puedes ser asesor jurídico, aunque seas un abogado extranjero, y puedes estar recibiendo un sueldo. Por más que a mí me quieran decir, porque yo lo he hecho en Estados Unidos, y sin pertenecer a la American Bar Association, y ya después pertenecí como abogado extranjero. Y eso es única y exclusivamente como consultor, y no estoy ejerciendo las leyes, y estoy recibiendo un pago, y estoy haciendo el pago de honorarios. Por el amor de Dios, si un abogado en los Estados Unidos promedio gana muy buen salario, pues ¿de dónde me salen que él ahora aparte es un mantenido? ¿No? O sea, también es la parte que yo les he dicho, a ver, si vamos a hacer una defensa, vamos haciendo una defensa lógica, porque lo peor de todo es que no le hemos dado ni oportunidad al hijo del presidente que salga a defenderse, y lo queremos defender nosotros, no como diciendo, no, pues es que la señora tiene dinero. Claro, pues gente dice que el hijo del presidente no se pone a trabajar, no recibe un sueldo, y él aporta lo mismo que su esposa en la casa. O sea, esa es la parte de estas familias modernas en donde todos participamos, tanto en el cuidado de la casa como en cooperar con los gastos. Es que hasta en eso, Carla, se nota la intentona con esta nota, ¿no? De ridiculizar al hijo del presidente y por ende golpear al presidente, de quitarle, de deshumanizar, diría en algún momento el buen Epigmenio Ibarra, a las personas a las que les tiran cualquier clase de estupidez en redes sociales, ¿no? Ahora resulta que un gordito como José Ramón no puede conseguirse una mujer guapísima como Caroline Adams. Yo no voy a dar la lista de las novias que he tenido para que nadie se vaya a alucinar, pero ¿qué tenemos los gorditos? ¿Qué tiene uno que no pueda tener? Es esa visión tan estúpida de esos a los que perfectamente caben entre los aspiracionistas de los que muchas veces habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Totalmente, y pues vemos cómo está construida esta nota a partir del reforzamiento de todos esos prejuicios de un gran sector de aspiracionistas que se oponen al gobierno actual,
porque no se sienten identificados con el objetivo primario y que se dijo desde el primer momento y que ha sido parte de la trayectoria del ahora presidente de la República, que es primero los pobres. Entonces, está ese punto y por otra parte, la confusión del significado de la austeridad republicana, porque entonces empiezan a decir que como un gobierno que se dice austero puede pues tener en este caso que sea hijo del presidente alguien que viva en una casa de estas características. Bueno, es que la austeridad se refiere al uso del dinero público para fines públicos, es decir, el no derroche institucional y la maximización de los recursos para hacer más con menos. No tiene nada que ver con, por ejemplo, dónde viven las personas que tienen el derecho. Bueno, creo que perdimos a Carla, a ver si ya regresó. Ahí está Carla. Ya regresó. Sí, lo último que dije que quizá no se escuchó es de esa confusión con el tema de la austeridad republicana y que se considere que esto que significa que institucionalmente se haga más con menos, entonces tiene que ver con dónde vive la gente, de qué trabaja, cuánto gana en su vida privada, que eso no se ha atacado. Y ahora, con el caso de Loret de Mola es algo que yo creo que se puso ahora sobre la mesa y es principalísimo en la vida pública, porque el papel periodístico es político y se tiene que entender de esa forma. En ese sentido, hay un interés público para conocer de dónde vienen los recursos, porque las audiencias tenemos derecho a saber abiertamente cuál es la línea editorial de un medio y a quiénes responden. No, y aparte de la línea editorial para saber si es realmente una línea editorial o forma parte de una campaña o de una guerra híbrida para poder hacerlo. Pero se han dado cuenta que realmente fue el estar atacando a los hijos del presidente. ¿Cuántos videos no vimos donde trataban de hacer pasar a su hijo menor como si él hubiera estado en una discoteca, o las agresiones de forma ya personal al ponerle un apodo de forma directa a este niño menor? Siempre fue porque saben que el talón de Aquiles de cualquier padre son sus hijos, y como no han podido pegarle en lo personal al presidente, entonces dijeron vamos a tocarlo por el lado de los hijos, y lo estuvieron buscando hasta que justifican el hecho de meterte en la vida privada de una persona y tratar de justificar. Yo, como lo he dicho, creo que Carmen Aristegui, y es el único comentario que voy a hacer porque Vicente lo sabe, es mi amiga personal, en lo personal siento que se equivocó. No me gusta hablar mal de mis amigos, pero creo que Carmen se equivocó. Creo que incluso utilizaron a Carmen para tratar de darle credibilidad a esta noticia, y creo que Carmen se termina enganchando cuando, si tú das a conocer que existen estos datos, lo cual pudiese ser un posible conflicto de intereses, es totalmente distinto a asegurar que existe un conflicto de intereses y asegurar que no se pagaba la renta, que no fue registrada, etcétera, 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 como todo lo que vimos con posterioridad a la nota en estas últimas 3 semanas. Sí, pero después nada.